Bueno, vamos a ver las propiedades eléctricas en los materiales semiconductores. Y bueno, un material semiconductor se considera que tiene una conductividad entre 10 a la menos 10 y 10 a la 4 Siemens por cada metro. Y bueno, hay dos tipos de semiconductores. Eso digamos que es la primera parte importante. Los primeros son los intrínsecos y tienen que ver con su posición en la tabla periódica. Recuerden que se separan en metálicos, no metálicos y metaloides. Y bueno, estos materiales que están en el límite entre materiales no metálicos y metálicos, pues se les llama semiconductores intrínsecos. Algunos de ellos son como el silicio puro, o algún material como el galio, que están justamente en esta banda que siempre dicen tienen propiedades intermedias. Bueno, tiene que ver con que su enlace es principalmente covalente, pero en algún punto, con poquita energía o con un cierto campo eléctrico, voy a poder desprender a uno de estos electrones del enlace covalente. ¿Qué va a pasar? Bueno, este electrón va a saltar a una banda de conducción, si ya vieron teoría de bandas, que de alguna forma permite la conducción eléctrica, pero veremos que tiene un doble efecto, es decir, al romper este enlace covalente y tener un electrón libre por ahí brincando en la banda de conducción, pues también se genera un hueco. Este hueco, que de alguna forma no es un hueco de la estructura cristalina, es un hueco electrónico, pues tiene una carga positiva, ahí falta una carga positiva y el hueco también se va a desplazar, de hecho, en dirección contraria. Es decir, un electrón va a pasar a brincar, a ocupar ese hueco para neutralizar este doble enlace que se rompió y el hueco va a empezar a caminar en dirección contraria a los electrones libres. Entonces, bueno, finalmente en la conductividad en un material intrínseco, en un material que su estructura cristalina permite este tipo de fenómeno, pues se debe a dos contribuciones, a los electrones libres, el número de electrones libres y la movilidad de estos electrones, y por otro lado la movilidad y la cantidad de huecos. P, vamos a llamarle, es el número de huecos que hay, el número de protones, que por supuesto no son protones, son huecos electrónicos que tiene el material, y por el otro lado están los electrones libres que están en la banda de conducción. Por supuesto, en algún punto los huecos caminarán, se van a ir llenando con electrones, el hueco caminará hasta que un electrón libre cae en el hueco y se neutraliza. De alguna forma, los huecos y los electrones sí llegan a neutralizarse en algún punto, pero finalmente, bueno, el campo eléctrico estamos pensando que es permanente y rompe por otro lado otro enlace, ¿no? Entonces, bueno, esa es básicamente la idea de cómo es que los materiales, digamos, semiconductores intrínsecos, los que tienen que ver con las propiedades de la tabla periódica, conducen la electricidad. Y bueno, por supuesto, aquí están algunos de los compuestos más importantes. Algunos son mezclas. De hecho, el nombre de los compuestos, por ejemplo, se nombran de acuerdo a las familias de la tabla periódica. Es decir, si se llaman compuestos 3, 4, 3, 5, 2, 4, 2, 6, tiene que ver con familia 2, con familia 6, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, todos estos materiales se consideran semiconductores, pueden ser elementos puros que están en la franja de los semimetales o de los metaloides, o también se pueden hacer aleaciones con alguno de estos elementos. Y bueno, finalmente todos estos materiales tienen una movilidad relativamente alta respecto a un aislante y tienen una conductividad relativamente baja respecto a un metal, es decir, están a la mitad, ¿no? Ahora, principalmente casi todos los materiales que se utilizan de alguna forma semiconductores no son intrínsecos, es decir, no son una aleación que yo tome un elemento de la tabla periódica y lo mezcle con otro. En realidad, las aleaciones, bueno, los semiconductores comerciales son extrínsecos. ¿Qué significa extrínseco? Que esta semiconductividad se altera el material para que tenga mayor conductividad. Es decir, normalmente que sus conductividades están 10 a la menos 7, 10 a la menos 4, pues se van a aumentar debido a estas impurezas que vamos a agregar de forma, eh, digamos, deliberada, y esto se le conoce como el dopaje. ¿Qué es el dopaje? Pues introducir en muy pequeñas cantidades, de hecho está en el orden de 10 a la menos 7%, es decir, son muy pequeñas las cantidades de concentración de otros elementos que se introducen al material con la idea de que haya estos huecos, que haya estos electrones libres, pero bueno, inicialmente el material prácticamente no es una aleación, no es una mezcla, es un material puro que de alguna forma alteramos para que existan estos huecos, estos electrones libres. ¿Cuáles son los dos tipos de semiconductores extrínsecos, o sea, fabricados por el hombre, que existen? Son los tipo N y los tipo P. Vamos a ver primero los tipo N. Por supuesto, el término N y P tiene que ver con esta doble contribución
Acuérdense que la conductividad eléctrica de un semiconductor tiene que ver con el número de electrones libres y el número de protones libres que, bueno, de huecos libres que tenga en la estructura cristalina, o puede ser no cristalina, por supuesto. Pero bueno, inicialmente el material más utilizado es el silicio. El silicio como tal es el elemento químico que se utiliza para fabricar este tipo de semiconductores eh, con dopaje. Y el primer tipo de semiconductor es el tipo N, es decir, se introduce, por ejemplo, un átomo de fósforo con una valencia de 5. Esta valencia de 5 lo que me va a permitir es tener un electrón extra, es decir, los enlaces de silicio, cada silicio tiene 4 electrones de valencia, que al juntarlo con otro silicio, pues bueno, va completando su octeto. Pero si pongo un fósforo, por ejemplo, en vez de tener cuatro átomos de valencia, 4 átomos alrededor, perdón, 4 electrones alrededor, va a tener un electrón de más. Eso se le llama un semiconductor del tipo N. Yo dopo el material, introduzco elementos químicos de tal forma que el número de electrones sea mucho mayor al número de huecos, ¿no? Entonces va a haber electrones libres viajando de un lugar a otro en la estructura del silicio. Por supuesto, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy logrando una, eh, un material que de alguna forma acerca a su electrón a la zona de la conducción, a la banda de conducción, y cuando aplico un pequeño campo eléctrico, bueno, este electrón que está extra por aquí del fósforo, pues logra saltar fácilmente a la banda de conducción y viaja libremente a través de la estructura del silicio. Por supuesto, los electrones de silicio también pueden hacer este brinco, pero en su mayoría los que conducen la electricidad dentro de un material semiconductor del tipo N, pues son los electrones del fósforo que se introducen deliberadamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son el segundo tipo de material semiconductor? Son los tipo P. Por supuesto, P tiene que ver con el número de huecos que hay en el sistema y aquí la misma historia. Tenemos átomos de silicio, cada átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia y introducimos un átomo que en vez de tener 4 tiene 3 como el boro. ¿Qué va a pasar? Pues al introducir en pequeñas cantidades el boro, pues va a introducir huecos al material. Estos huecos pues acortan esa distancia entre, entre la capa de valencia, digamos la capa interna del silicio, y va a lograr que algunos electrones logren ocupar ese hueco. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues al moverse el electrón deja un hueco atrás y de alguna forma los huecos se mueven como si fueran cargas positivas dentro del material semiconductor. Y esto tiene muchas implicaciones. Algunos materiales bueno, se basan en su conducción del tipo P, es decir, la mayor parte de su conducción se debe o su conductividad se debe a los huecos que están presentes y otros se van a deber a los electrones libres que se introducen en las impurezas en el silicio. Y bueno, vamos a ver qué aplicaciones. Esto tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en la modernidad. Pero bueno, vamos a ver qué otros efectos tienen estos materiales semiconductores. Uno de ellos, los más importantes, son el efecto con la temperatura. Por supuesto, al aumentar la temperatura, también se aumenta la cantidad de huecos electrónicos, al igual que la cantidad de electrones libres que logran llegar a la capa de conducción. Entonces, es de alguna forma el aumentar la temperatura mejora la conductividad de los materiales semiconductores en general. Y por supuesto, cuando nosotros agregamos deliberadamente, dopamos, le llaman un semiconductor extrínseco, dopamos al material, pues hay una región en la cual de alguna forma el material tiene una conductividad constante, es decir, la cantidad de huecos y de electrones son la misma. Y bueno, cuando aumentamos aún más la temperatura, pues se dispara esta cantidad de huecos, esta cantidad de electrones que saltan a la capa de conducción y esto aumenta su movilidad o su concentración de elementos con carga que pueden permitir el paso de la corriente. Por supuesto, si yo enfrío demasiado el material, pues todos estos huecos se cancelan, estos electrones bajan de la capa de conducción y el material pierde su propiedad de conducción. Esa es la idea de tener un material extrínseco, tener una región en la cual yo tengo una buena conductividad eléctrica debido a la cantidad de huecos y electrones que están libres en la banda de conducción y esto hace que nosotros podamos controlar de alguna forma el comportamiento de nuestro material, controlar la conductividad que estos tienen. Vamos a ver algunas otras implicaciones, por ejemplo, la movilidad electrónica y de los huecos. Por supuesto, esta movilidad de los huecos sería una forma análoga de saber qué tan rápido se llena este hueco con otro electrón y tiene que ver que el aumento de la temperatura, por supuesto, disminuye la movilidad, pero finalmente, ¿verdad? El efecto de la cantidad de huecos gana
sobre el efecto de la movilidad, es decir, la movilidad, los electrones cada vez se mueven más difícil al aumentar la temperatura, pero hay más electrones, entonces en términos netos, sí aumenta la conductividad del material semiconductor al aumentar la temperatura. Entonces, bueno, eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, si yo agrego impurezas, mientras más impurezas agregue, pues menor movilidad van a tener tanto los huecos como los electrones. Otra vez va a haber ese choque entre los electrones y toda la estructura cristalina. Entre los huecos les va a ser más difícil que sean rellenados con un electrón. Y vean que las concentraciones son muy pequeñas, ¿no? Dice ahí por metro cúbico, la cantidad de átomos sería 10 a la 19, que parece que es mucho, ¿verdad? Pero es menos de una mol de, de átomos, de impurezas que hay en metro cúbico, que sería un tinaco completo de material semiconductor. Es decir, se tienen que fabricar los materiales semiconductores con silicio prácticamente puro. Es decir, se toma silicio de alta pureza, ahorita vamos a ver cuál es el proceso con el cual se fabrica, pero bueno, el silicio de alta pureza tiene un control muy estricto, es decir, ahí andan con cubreboca, con guantes y todo manejando el material de silicio para no agregar impurezas de más, porque entonces la conductividad del material semiconductor disminuye drásticamente. Y bueno, vamos a ver que la movilidad, por supuesto, en un material semiconductor es muy difícil de medir. Normalmente se utiliza algo que se conoce como el efecto Hall, que de alguna forma me permite medir qué tan bien reacciona la carga o los huecos dentro de mi material semiconductor. ¿Qué es el efecto Hall? Bueno, básicamente dentro de un material que está conduciendo electricidad, que está teniendo un flujo de corriente, una densidad de flujo de corriente, que de alguna forma pasa la corriente eléctrica en una dirección, yo voy a aplicar un campo magnético y se va a crear un potencial, digamos, en el sentido transversal dentro de mi conductor. Normalmente se utiliza una placa o algo por el estilo y midiendo el potencial que se genera por el paso de la corriente y el campo magnético, el tamaño, las dimensiones de mi placa, pues voy a poder medir lo que se conoce como el coeficiente de Hall y con este coeficiente de Hall puedo estimar la movilidad de los huecos o de los electrones libres de la capa de conducción en mi material. Y bueno, básicamente es la forma como introducirnos al material y evaluar qué tanta movilidad tienen tanto los huecos como los electrones de la capa de conducción en un material semiconductor. ¿Qué aplicaciones? Vamos a ver algunas de las aplicaciones importantes de los materiales semiconductores. Todas estas aplicaciones, bueno, han cambiado la vida de la humanidad a lo largo del tiempo. Una de ellas, por ejemplo, son los diodos. ¿Qué es un diodo? Bueno, pensemos que la conducción de electricidad es como si fuera una tubería. Sería como una válvula que solamente deja pasar la electricidad en una sola dirección. Por supuesto, ¿cómo se fabrican estos diodos? Pues se fabrican de dos materiales semiconductores. Uno, digamos que es dopado, es un material tipo N y otro es material tipo P. Uno tiene huecos para conducir electricidad y otro tiene electrones libres para conducir electricidad. Uno está dopado con fósforo, otro está dopado con boro, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Ok, cuando nosotros aplicamos el potencial, digamos, positivo de un lado y negativo del otro, lo que va a pasar es que, bueno, los huecos se van a alejar de un lado y se van a intentar pasar al lado derecho. Lo que va a pasar con los electrones que van a sentir la carga negativa van a intentar pasar al lado izquierdo. Se van a cancelar, por supuesto, pero finalmente uno que otro electrón va a pasar a través del cable y va a cerrar el circuito. De alguna forma se logra la conducción eléctrica. Los electrones caminan hacia un lado, los huecos caminan hacia el otro y de alguna forma hay una zona en la que se cancelan algunas cargas, pero finalmente si hay una corriente neta en el sistema. ¿Qué pasa si polarizamos al revés? Es decir, ahora ponemos el negativo de un lado y el positivo del otro. Lo que va a pasar es que, bueno, finalmente los electrones van a intentar escapar por el cable hacia, digamos que la parte positiva de la batería y los huecos van a intentar escapar del material, pero bueno, los huecos no pueden escapar del material. ¿Qué sucede? Que, bueno, van a quedar acumulados del lado izquierdo. Si el material, digamos tipo P que tiene huecos, queda cargado positivo del lado derecho, del lado negativo quedaría del lado izquierdo y entonces se crea aquí como una barrera energética que impide el paso de la corriente. De alguna forma, un diodo, cuando yo lo polarizo en una dirección, sí permite el paso de la corriente. Huecos y electrones se cancelan, pero al final hay una corriente neta en el circuito. Pero si yo intento polarizar en el otro sentido, el diodo no permite el paso de la corriente o de alguna forma lo impide, genera una barrera energética justo en el centro. Y bueno, esa sería la primera aplicación que tendremos de un diodo y fue un parteaguas en la parte de electrónica
tener un componente que fuera como una válvula que cerrara el paso de la electricidad en un sentido y solamente dejara pasar la electricidad en el otro sentido. Por supuesto hay que saber que, bueno, siempre si yo pongo de un lado, digamos, la parte negativa, esa le llaman el cátodo, donde se conecta el cable negativo de la batería, y el ánodo, donde se conecta de forma contraria el lado positivo de la batería. Y bueno, vamos a ver qué comportamiento tiene un diodo. Un diodo, bueno, si yo aplico un voltaje en el sentido correcto, pues tiene un crecimiento exponencial de la corriente eléctrica. Pero si lo aplico en el sentido contrario, pues solamente se logra una pequeña corriente eléctrica, y esto es debido a que no permite el paso de la corriente. Y por supuesto, si yo aplico demasiado voltaje, bueno, finalmente se rompe esa barrera energética, y no es que los huecos logren salir del material, sino que algunos electrones empiezan a llenar a los huecos del lado izquierdo, y entonces se logra cerrar el circuito y fluye la corriente. A esto le llaman, bueno, eh, voltaje, ¿verdad? Le llaman el voltaje de ruptura del semiconductor, en el cual, bueno, si el diodo se polariza demasiado, pues sí logra pasar la corriente. ¿Qué efecto tiene? Bueno, si tengo una corriente alterna, por ejemplo, pues vamos a ver que solamente va a dejar pasar la corriente en una dirección, la otra la va a cancelar. Ese es, digamos, el primer efecto que tendríamos, la primera aplicación de un semiconductor. Por supuesto, existía un aparato similar. Previamente existían los diodos, previo a los materiales semiconductores, pero bueno, eran electrodos, bueno, eran diodos de gas, eran bastante ineficientes, además disipaban demasiado calor, y por eso las computadoras medían, yo que sé, edificios enteros por cada uno de estos componentes que requerían, bueno, un espacio físico. Un bulbo le llamaban también, que de alguna forma era un cátodo igual, un ánodo, pero el gas hacía las veces de las cargas positivas y negativas para impedir el paso de la corriente en una dirección y sí permitirlo en la otra. Y vamos a ver el segundo. Bueno, por supuesto, perdón, el diodo también tiene otro, otra aplicación que tenemos en la vida diaria, que es las lámparas LED, ¿no? Un foco LED finalmente es un diodo que de alguna forma solamente permite el paso de la corriente en una dirección, pero bueno, está inmerso en un material, en una resina epóxica, que pues genera un poco de fotoluminiscencia, de alguna forma expide luz al momento de cancelar huecos con electrones. Eso es básicamente una lámpara LED, y vamos a ver que es un tipo de iluminación muy eficiente, es decir, ocupa muy poco voltaje, y ha revolucionado por supuesto la forma en que los humanos iluminamos o ocupamos la electricidad para crear iluminación. Por supuesto, estos LEDs se pueden hacer demasiado pequeños. Eso también es posible en esto de los semiconductores, hacer componentes muy pequeños. Incluso las pantallas de televisión, etcétera, ahora se hacen con este tipo de materiales semiconductores, en el cual, bueno, simplemente se pone una resina y se combinan colores, le llaman RGB, ¿no? Rojo, verde y azul, red, green, blue, para crear todos los colores de una imagen, ¿no? Y bueno, ¿qué otro componente hecho con semiconductores es igual de importante? Es el transistor. ¿Qué es un transistor? Bueno, es un componente que en vez de tener dos conexiones tiene tres, y de alguna forma funciona como un switch. También tiene una aplicación de amplificación, es decir, amplifica una señal si tenemos una señal analógica, por ejemplo, pero bueno, su principal función del transistor es servir como un switch a nivel de voltaje, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Y el primer tipo de transistor le llaman el transistor bimodal. ¿Qué es un transistor bimodal? Bueno, pensemos que ponemos dos diodos juntos, se ponen materiales alternados, uno P, N y otro P, o al revés, ¿no? Se puede poner el material P en medio y el material N en ambos lados, pero vamos a pensar qué sucede. Ok, normalmente los electrones viajan del material N hacia el material P si se polarizan correctamente. Entonces, de este lado ponemos una batería pequeña, pensemos que es una batería con un voltaje pequeño, y por acá en donde dice input, vamos a poner el micrófono con el cual vamos a cantar, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a pasar es que debido a esta batería pequeña, se va a romper la barrera energética, como si fuera el diodo, se va a romper la barrera energética de la primera unión. Los electrones van a empezar a fluir en contra de las manecillas del reloj y van a recibir la señal del micrófono en el cual estamos haciendo el karaoke, ¿no? Cantando, yo qué sé. Y del otro lado tenemos una batería grande o está conectado a la corriente eléctrica, y al romper la barrera de la unión uno, pues también se desborda la cantidad de electrones, se desborda y rompe la barrera del segundo lado, el lado derecho. ¿Qué va a pasar? Bueno, los electrones empiezan a fluir en sentido a favor de las manecillas del reloj,
pero de este lado la batería va a poder amplificar la señal y va a poder hacer que suene, digamos, en una bocina con un gran volumen lo que estamos cantando del micrófono. Ese es básicamente el material o los transistores bimodales, los tipo NPN, en el cual, bueno, una señal se puede magnificar desbordando lo que sucede del otro lado con un potencial mayor, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ve? Básicamente la señal pequeña, que puede ser de milivolts, se puede ampliar 10, 20 veces más dependiendo de la batería que pongamos de este lado, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Entonces los electrones que se inyectan, que se desbordan por el primer potencial y la señal que estamos mandando de un lado, pues bueno, rompen ambas barreras y producen que la corriente se amplifique del otro lado, ¿no? Sin tener que tener todo el componente conectado al alto voltaje, ¿no? ¿Cuál sería el segundo tipo de transistor? Le llaman el MOSFET, que tiene que ver con la estructura que tiene un óxido de semiconductor y le llaman de alguna forma, este es uno de los materiales que revolucionó o fue el precursor de la lógica computacional. ¿Cómo funciona un MOSFET, un transistor de este estilo? Pues bueno, pensemos que es un sustrato, todo es material tipo N y dentro tiene dos islas de material tipo P. De este lado, bueno, el circuito, eh, digamos que tiene un voltaje de un lado, tiene el voltaje del otro lado, pero las islas están aisladas, es decir, no se pueden conectar. Cuando yo aplico un pequeño voltaje, polarizo entre las dos islas y se crea un canal donde los huecos y los electrones se intercambian rápidamente. Es decir, es como si yo prendiera el switch. Cada vez que yo mando un pequeño voltaje de un lado, se abre el canal y fluye la corriente eléctrica a través de lo que le llaman ¿cómo se llama? La fuente de voltaje, y drain le llaman el drenaje, ¿no? Donde se descarga todos los electrones del otro lado. Entonces, bueno, básicamente yo tengo un potencial que en cuanto yo aplico un pequeño voltaje, como si fuera un switch, se corren todas las cargas de un lado de la isla al otro lado de la isla y entonces se genera una corriente eléctrica significativa, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, si yo pongo varios transistores como este del MOSFET, se crea una compuerta lógica. Cuando yo recibo on, prendido, del otro lado puedo expulsar off, etcétera, y se crean compuertas como estas compuertas lógicas que finalmente dan lugar a la informática, al mundo digital que ahora conocemos. Por supuesto, con un solo transistor no es suficiente. ¿Qué se hace normalmente? Se hace un circuito integrado, se ponen muchos de estos transistores en una sola placa y se conectan a través de cables de aluminio o una película de aluminio conductora. Por ejemplo, este es una micrografía, es decir, vista de microscopio electrónico de un circuito integrado. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí la primera imagen serían los átomos de silicio que de alguna forma están dopados, son los componentes electrónicos, y aquí hay un montón de transistores, diodos, etcétera. Y del otro lado están conectados, interconectados con cable de aluminio o una película de aluminio que permite el paso de la corriente. Entonces, pensemos que tenemos un montón de estos componentes eléctricos dentro de una sola placa de silicio. Y básicamente, ¿verdad? ¿Cómo se fabrican estos circuitos integrados, estos chips, ¿no? Le llaman en términos coloquiales, pues se hace un monocristal de silicio, el cual requiere un baño metálico que se mantiene a temperatura muy, muy constante y se va girando, ¿verdad? El cristal hasta que va creciendo lentamente y lograr, bueno, le llaman lingotes de silicio, que prácticamente son silicio puro. Las impurezas finalmente se quedan en el baño de silicio líquido. Por supuesto, el lingote, o ya sea el lingote o el molde, están girando todo el tiempo y se mantienen con un termostato a la misma temperatura. Una vez que tengo el lingote, se cortan, se hacen estos waffles, le llaman, ¿verdad? Eh, Estas obleas de silicón y de silicio, perdón, y de alguna forma se empiezan a aplicar tratamientos superficiales para literalmente imprimir el circuito integrado en el chip, ¿no? Estas obleas, estas placas de silicio, pues bueno, se hace irradiar luz ultravioleta, se ponen algunos disolventes, ataque químico, y luego se dopan con algunas técnicas de deposición, se dopan con materiales tipo N, tipo P, hasta que se logra el circuito completo. Finalmente, bueno, se puede incluso poner una capa de aluminio para conectar e interconectar los elementos electrónicos. Y bueno, de una sola placa de silicio sacan muchos componentes electrónicos. Bueno, son las fotos, ¿no? Del lingote de aluminio y de las placas de silicio por separado, ¿no? Y cómo se logra esa deposición de cada uno de los dopantes o del circuito,
pues se logra con estas técnicas de deposición de capa delgada. ¿Qué es una capa delgada en materiales? Bueno, pues tiene que ver con eh, décimas, perdón, de nanómetros hasta decenas de micrómetros y normalmente se logra a través de ya sea reacciones químicas o deposición física, difusión o algo por el estilo en el material. Algunos de los más conocidos, algunas técnicas, pues le llaman PVD, que se llama deposición física de vapor, por sus siglas en inglés. Y por supuesto, ¿qué se hace ahí? Pues bueno, una de estas técnicas, por ejemplo, es el sputtering, en el cual se hace un plasma, se hace un cátodo, un ánodo, se hace una corriente a través de un material, puede ser gas argón, que se calienta, por supuesto, entre los dos electrodos y uno de los electrodos se va a corroer, se va a degradar, por ejemplo, puede estar hecho de algún metal, se degrada con el oxígeno, se libera una pequeña cantidad de oxígeno y se deposita el óxido del otro lado en la pieza. Entonces se utiliza la pieza a la cual le quiero hacer el depósito, se utiliza de un lado como ánodo, por ejemplo, y del otro lado el cátodo es irradiado con el plasma, que el plasma está a altas temperaturas, degrada el cátodo y con el argón es arrastrado hacia el ánodo, hay una corriente eléctrica neta por la diferencia de potencial y se deposita una capa del recubrimiento, ¿no? Eso le llaman el famoso sputtering. Por supuesto, puede haber reacción química, puede haber formación de óxido, o puede no haberlo, puede ser solamente la deposición, digamos, sin reacción química. Y algunas de ellas le llaman PVD cuando es deposición física y CVD cuando es deposición química, es decir, hay una reacción electroquímica involucrada. Por supuesto, estas reacciones electroquímicas también se pueden llevar a cabo en disolución. Se hace un disolvente y se deposita una película. Por supuesto, se protege, se imprime una placa para que solamente el circuito o la zona conductora, por ejemplo aquí que es cobre, con una celda electroquímica, se disuelve el cobre de un lado y se deposita del otro en una pequeña capa delgada, ¿no? Y bueno, básicamente sería la forma de fabricar y el uso que se les da a todos los semiconductores.